Qué lindo es adorar al Señor, hermanos. Qué rico, qué rico estar juntos en armonía, adorando al Rey, ¿verdad? Es un gozo para mí poder estar aquí con ustedes y adorar al Señor. Si usted es un invitado aquí en esta tarde, no sé si hay algún invitado aquí con nosotros hoy, pero si lo hay, le damos la bienvenida a Christ Family Español. Y una de las cosas que queremos que sepa es que nos encantaría llegarle a conocer y que usted nos conozca a nosotros. Y hemos orado, ¿verdad?, durante la semana, que el Señor en verdad les bendiga a través de su palabra. Amén. Como iglesia estamos caminando con Jesús a través del Evangelio de Lucas. Estamos caminando a través del Evangelio de Lucas, aprendiendo a seguir a Jesús o a caminar con Jesús, ¿verdad? A ser un discípulo de Jesús. Y durante los últimos 3 años, ya llevamos casi 3 años caminando con Jesús a través de este Evangelio. Y esta tarde nos encontramos aprendiendo de Él en Lucas capítulo 20. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias, ¿verdad? En Lucas capítulo 20. Vamos a comenzar el capítulo. Y si usted estuvo con nosotros hace 2 semanas, recuerden que vimos a Jesús ser recibido en Jerusalén con gritos de alegría mientras la multitud se reunía para honrarlo con palabras diciendo: Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y también vimos que a pesar de la multitud recibiéndolo, ¿verdad?, con esta cálida bienvenida, Jesús se detiene al ver a Jerusalén y comienza a llorar desconsoladamente. Y aprendimos que la razón por la cual Jesús llora desconsoladamente es porque Él reconoce la inminente destrucción de Jerusalén debido a la ceguera que ellos tienen de no ver y recibir verdaderamente a Jesús como el Rey divino que Él es. Y al terminar el capítulo, vemos el amor inquebrantable de Jesús. Porque aquí está Jesús entrando al templo, ¿verdad?, 5 días antes de que Él va a ser crucificado. Y Él está usando cada momento posible para predicar las buenas nuevas del reino en el templo. Y esta tarde nos encontramos con Jesús dentro del templo mientras Él predica el Evangelio. Probablemente estamos hablando el lunes después, inmediatamente después del Domingo de Ramos. Quizás estemos el lunes ahí con Jesús en el templo. Y aquí está el Rey Jesús enseñando 4 días antes de morir. Así que estamos listos para ver qué nos enseña Jesús. Vamos a leer la palabra. Primero vamos a ver el contexto, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Dice así, versículo 1 dice: un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba las buenas noticias, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los líderes religiosos. Dinos, ¿con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes, respondió él. Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá por qué no le creyeron. Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que respondieron: no sabemos de dónde era. Entonces Jesús dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y en ese momento Jesús presenta una parábola y dice así, versículo 9: pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo
se lo arrendó a unos ladrones y se fue de viaje por largo tiempo. Llegaba la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha, pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y le despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún este lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo: ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los ladrones, trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué le hará el dueño? ¿Volverá acá, acabará con esos ladrones y dará el viñedo a otros? Al oír esto, la gente exclamó: Dios no lo quiera. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo: entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es una bendición para nosotros escuchar tu palabra. Y Señor, es una bendición para nosotros recibirla en esta tarde. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables poderosamente, Señor. Que de la misma manera que nosotros sentimos la unción de tu Espíritu Santo en este lugar a través de las voces altadas, cantándote alabanzas y adoraciones, Señor, que de la misma manera, Señor, el Espíritu de Dios se mueva en esta congregación a través de la prédica de tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra venga muy profundamente dentro de nosotros y que traiga bendición, que traiga salvación, que traiga convicción, que traiga arrepentimiento, Señor, que tú traiga convicción para cada uno de nosotros, que nosotros podamos, Señor, humillarnos delante de ti y sujetarnos a tu autoridad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, creo que si todos somos honestos en esta tarde, todos admitiríamos que en ocasiones hemos tenido dificultades para someternos o sujetarnos a la autoridad. Amén. Antes de mi conversión, yo odiaba la idea de que una gran figura divina de autoridad estaba en el cielo y que yo tenía que someterme a esa figura, ¿verdad? Yo no quería un Dios así. Y quizás usted puede, también se acuerda de que usted también pensaba de esa manera, ¿verdad? Y lo único que he aprendido con el tiempo es que no someterme a la autoridad tiene consecuencias terribles. El otro día recibí un video de una parada rutina de tráfico terrible, ¿verdad? Una parada rutina de tráfico policial, y lo que debería de haber sido algo bien bajo, ¿verdad? Algo bien tranquilo, se convirtió en algo terrible. Una mujer de 65 años llamada Debbie, fue detenida por un oficial de policía en Oklahoma por una luz, la luz trasera del carro que estaba quebrada, estaba rota, ¿verdad? Y se puede ver en el video que el oficial es respetuoso con ella, el oficial es cordial con ella, pero cuando él le da la multa a ella de $80, ella se niega a firmar la multa. Porque ella comienza a decir que ella no cree que ella merece tener que pagar una multa de $80 por algo que puede arreglarse fácilmente. Aunque ella admite que su luz trasera del auto lleva 6 meses rota. Cuando el oficial le pide que salga del auto, ella lo insulta. Sube la ventanilla
y se marcha. Entonces el policía se sube a su auto, ¿verdad? Y la persigue, porque él tenía la misión de hacer cumplir la ley y nada iba a impedirle cumplir su misión. Ahora, de repente nos encontramos en una persecución policial, ¿verdad? Y termina deteniéndola, pero nuevamente se niega a salir del auto. Entonces él la saca a la fuerza, ella lo patea y entonces él le aplica una pistola de esas de eléctricas, ¿verdad? De taser. Y cae la señora de 65 años, ¿verdad? Y la arresta y la lleva a la cárcel. Y ahora está acusada de agredir a un agente de policía, lo cual es un delito grave. Mis hermanos, Debra terminó en una persecución policial, luego le aplicaron una pistola eléctrica, luego la arrestaron y finalmente la acusaron de un delito grave. Todo por una multa de $80 por una luz trasera del auto. Sus acciones ilustran un principio muy importante. Las cosas solo pueden ir de mal en peor cuando rechazamos la autoridad. Y en esta tarde, en nuestro texto, este es el mismo principio que el Rey Jesús está tratando de enseñarnos. Al igual que el oficial de policía, Jesús tiene una misión. Pero su misión implica mucho más que simplemente hacer cumplir la ley. Jesús tiene la misión de salvarnos de las consecuencias de nuestra rebelión. Y por eso hace 2 semanas Él entró en el templo y comenzó a limpiar la casa del Señor y comenzó a enseñar las buenas nuevas del reino. Pero por muy buena que sea sus noticias, por muy buena que sea su enseñanza, por muy buena que sea la administración de Jesús, todavía hay hombres que se niegan a recibir su mensaje y comienzan a cuestionarlo. Y estamos a punto de ver en estos versículos lo que pasa cuando nosotros no cooperamos con la autoridad de Jesús. Cuando nosotros no cosechamos los beneficios de someternos, de sujetarnos a su voluntad para nuestras vidas. Y cuando nosotros comenzamos a resistir la autoridad que Él tiene sobre nosotros. Así que, hermanos, aquí está nuestra pregunta directiva. ¿Qué pasos podemos tomar para asegurarnos de que estamos sujetos a la autoridad del Rey Jesús? Porque yo sé que aquí, en este lugar, están hombres y mujeres que se quieren someter, que se quieren sujetar a la autoridad de Cristo. Amén, hermanos. Amén. ¿Verdad? Así que, ¿qué pasos podemos tomar para asegurarnos de que estemos sujetos a la autoridad del Rey Jesús? Mis hermanos, sujetarnos a la autoridad no siempre es algo fácil de hacer. En el video de la policía era obvio que Debbie estaba equivocada y que no había arreglado la luz trasera de su auto y merecía la multa. Pero en su rebelión terminó empeorando las cosas para ella misma. Por supuesto, pagar una multa de $80 no es agradable, pero terminó en una peor situación. Y de la misma manera, mis hermanos, sujetarnos a la autoridad de Jesús sobre nosotros no siempre es fácil de hacer.
Preferimos darle la espalda y huir de él. Pero lo que podría haber sido una sumisión dolorosa se convierte en una situación aún peor. Yo sé que todos aquí estamos en esta tarde, tenemos el deseo de abrazar la autoridad del Rey Jesús. Pero mis hermanos, algunas cosas en nosotros nos impiden permitir que Jesús tome control de nosotros por completo. Y esta tarde Jesús nos expondrá estas cosas a través de esta interacción y parábola, y al hacerlo podremos discernir si estas cosas son las que impiden que nuestros corazones abracen, se sujetan plenamente a la autoridad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Así que, ¿qué pasos podemos tomar? Aquí está el paso número 1, mis hermanos. Desechando el orgullo egocéntrico. El primer paso que tenemos que hacer es desechar el orgullo egocéntrico, mis hermanos. Miren lo que dice de estos hombres. Versículo 1 dice: un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba las buenas noticias, se acercaron estos hombres, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, junto con los líderes religiosos, y comenzaron a cuestionar a Jesús. Dicen: dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Mis hermanos, como vimos anteriormente, Jesús está enseñando y ministrando en el templo. A estas alturas, después de 3 años de caminar con él, podemos imaginarnos qué tipo de acción estaba sucediendo, ¿verdad? Podemos imaginarnos cómo es esto, porque llevamos 3 años siguiendo a Jesús, y cuando él está ministrando pasan todo tipo de cosas. Sabemos que él ha dicho en el inicio de su ministerio, en el capítulo 4 de Lucas, ¿verdad?, que él es el ungido de Dios, que ha venido a traer buenas nuevas a los pobres. Y aquí en nuestro texto lo encontramos haciendo precisamente eso. Él está predicando, nos dice, las buenas noticias. Él está predicando el evangelio del reino. Él está llamando a hombres y mujeres al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Esas son las buenas noticias. Que hombres y mujeres pobres de espíritu, arruinados en su espiritualidad, pueden tener una relación con el Rey divino. Y sabemos que cuando Jesús hace esto, no solo predica el mensaje del reino, sino que él demuestra el poder del reino. Porque él está ungido no solo para traer buenas noticias, pero él está ungido, ¿verdad?, para liberar a los cautivos. Él está ungido para dar vista a los ciegos. Él está ungido para traer libertad al oprimido. Entonces aquí está el Rey Jesús haciendo lo suyo para bendecir a los pecadores. Y sin embargo encontramos hombres que en lugar de recibir lo que Jesús ofrece a los quebrantados y débiles, en realidad rechazan lo que Jesús tiene para ofrecer. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede alguien vislumbrar todo lo que Jesús hace y dice, y sin embargo en lugar de querer abrazarle, ¿verdad?, en realidad lo desprecia? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es el orgullo egocéntrico. Estos hombres no quieren tener nada que ver con Jesús. De hecho, están buscando maneras de deshacerse de él, como nos dijo el último versículo del capítulo 19. Y al final de nuestro texto están tratando de matarle. ¿Por qué? Mis hermanos, la respuesta es esta: por el orgullo egocéntrico. Por eso. Así que quizás nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo yo sé si mi corazón está lleno de eso?
Así que vamos a hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos discernir que el orgullo está en el asiento del conductor de nuestros corazones? Bueno, lo podemos hacer cuando cuestionamos injustificadamente la autoridad. Cuando cuestionamos injustificadamente la autoridad. Mis hermanos, estos hombres vienen a cuestionar a Jesús. Dinos con qué autoridad haces esto. ¿Quién te dio esa autoridad? Mis hermanos, ustedes pueden creer estos tipos. Prácticamente ellos han estado siguiendo a Jesús de pueblo en pueblo durante años. Ellos han visto, ellos han oído su enseñanza divina, han visto sus milagros. Algunos de ellos incluso podrían haber escuchado la voz de Dios en el río Jordán, afirmándole a él como el Hijo de Dios. Sin embargo, aquí están cuestionando la autoridad de Jesús. Mis hermanos, Jesús acaba de cumplir profecía tras profecía. Y el día anterior, el domingo, Él cumplió la profecía del humilde rey que llega a Jerusalén en los lomos de un burro. Este rey está haciendo todo tipo de cosas maravillosas, pero estos hombres cuestionan su autoridad sin importar lo que Él diga y lo que Él hace. Amados, tantas veces así somos nosotros. Dios se ha mostrado fiel y sin embargo seguimos cuestionándolo. Él nos habla de su vida y muerte y sin embargo lo cuestionamos. Él nos habla de nuestros matrimonios, pero lo cuestionamos. Él nos habla de nuestra paternidad, pero lo cuestionamos. Él nos habla de nuestro amor al dinero, pero lo cuestionamos. El amado Dios agradece tus preguntas. Él agradece tus preguntas. Él no tiene problema que tú le hagas preguntas, pero en algún momento Él es la autoridad y tú le vas a obedecer o no. Así que ¿cómo podemos discernir que el orgullo está en el asiento del conductor de nuestros corazones? Mis hermanos, la segunda manera es así, no solo cuestionarlo, pero es cuando rechazamos incesantemente la autoridad. Y eso es muy importante, incesantemente. O sea, quiere decir una y otra y otra y otra y otra vez. Rechazamos la autoridad de Jesús. Aquí nosotros vemos cuando el Señor les pregunta, el bautismo de Juan, ¿procede del cielo o de los hombres? Mire cómo ellos responden. Dicen, ellos comienzan a discutir entre sí mismos. Si respondemos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creyeron? En otras palabras, Juan era diferente a Jesús, mas sin embargo tenía un mensaje y ustedes no se sometieron a ese mensaje. Y vemos en la parábola, Dios manda a un siervo, ¿verdad? El dueño de la viña manda a un siervo. ¿Qué pasa? Lo golpean y lo mandan con manos vacías. Versículo 11, manda a otro siervo y ¿qué pasa? Lo humillaron, lo golpearon y una vez más lo mandan con manos vacías. En el versículo 12, otra vez manda a un tercer siervo y ¿qué pasa? Lo mismo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tu corazón está siendo manejado, ¿verdad?, por el orgullo egocéntrico, tú vas a rechazar la autoridad de Dios, no una vez, 2 veces, 3 veces y cuantas veces Él te hable. Siempre, incesantemente, vas a rechazar la autoridad de Dios. Ahora, hay personas que digan,
Bueno, José, en verdad, el problema es que si Dios me tiene que decir algo, que me lo diga directamente, ¿verdad? Que no mande siervos. Que no mande siervos, mis hermanos. Lo que el Señor les estaba mostrando a ellos y a nosotros hasta a través de esta parábola es como el corazón impulsado por el orgullo egocéntrico rechazará incesantemente la autoridad de Dios en sus vidas, no importa quién venga. Mis hermanos, esta es la historia de Israel. El dueño de la viña es Dios y los arrendatarios son Israel, y específicamente son los líderes que a lo largo de todas las generaciones han cuestionado y rechazado la autoridad de Dios sobre sus vidas. Cada vez que Dios envió a sus mensajeros, los profetas de Israel, ¿qué pasaba? Los golpeaban, se burlaban de ellos, los insultaban y hasta los mataban. Y amados, así somos muchos de nosotros. Hacemos lo mismo. Dios ha colocado líderes espirituales a quienes usted está llamado a escuchar y de quienes aprender. Sin embargo, muchos de nosotros los cuestionamos y rechazamos sin razón. Ahora, quiero que me escuchen bien, escúchenme bien, porque yo sé que ahorita sus antenitas están... Escúchenme bien, ¿ok? No estoy diciendo que nunca podamos cuestionar a los líderes espirituales. Amados, nosotros tenemos que reconocer que la autoridad en esta iglesia no es el pastor Alex, no es el pastor Jonathan, no es el pastor José, no son los elders. La autoridad en esta iglesia es Jesucristo. Amén. Y Él nos da liderazgo a través de su palabra, mis hermanos. Así que no es que nosotros no podamos traer preguntas, cuestionar a los líderes. Eso no es lo que estamos hablando, mis hermanos. Es más, no solo debemos cuestionar, sino que si el líder no cambia y está enseñando algo que no está congruente con la palabra de Dios, no solo le vamos a cuestionar, sino que lo vamos a patear y a sacarlo de aquí. Mis hermanos, todo lo que yo o Alex o cualquier persona que se pare aquí en este púlpito enseñe, si no está conectado con la Biblia, con la palabra del Señor, no solo hay que cuestionar, sino que si esa persona no se arrepiente y sigue haciendo lo mismo, tenemos que reprenderle. Así que eso no es lo que estamos hablando aquí. Pero de lo que estamos hablando es de la falta de sumisión a los líderes espirituales en nuestros días. Mis hermanos, como consejero, pastor, a menudo tengo personas que vienen a mí en busca de cuidado espiritual, ¿verdad? Y como autoridad espiritual. Pero cuando les muestro con amor lo que puedo discernir de la palabra de Dios y a través del llamado del Espíritu Santo en mi vida, puedo hablar a sus corazones, y a ellos no les gusta lo que están escuchando, deciden ir a otro consejero y continúan incesantemente ese patrón hasta su perdición. Amados, si lo que estás buscando es escuchar lo que tú quieres, si la autoridad tuya es tu propio corazón y lo que tú quieres escuchar,
Eso te va a llevar de iglesia en iglesia, de pastor a pastor, de consejero a consejero. Y si esa es la realidad de tu vida, entonces el orgullo egocéntrico está en el asiento del conductor de tu corazón. Y déjame darte esta terrible noticia que vemos en el texto. Si no te sometes a los siervos de Dios, no te sometes a su Hijo. Mis hermanos, hay tantos hermanos y hermanas que dicen, pero es que yo no me someto a ningún hombre. ¿Por qué yo tengo que escuchar al pastor? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que la iglesia dice? Yo me someto a Dios. Mis hermanos, si no te sometes a los siervos de Dios, no te sometes a su Hijo. Porque eso es lo que Jesús está enseñando. El dueño de la viña manda a su siervo, manda a su segundo, manda a su tercero y de repente manda a su hijo. Porque el dueño de la viña piensa, bueno, quizás, ¿verdad? No se sometieron a los siervos, pero se van a someter a mi hijo. Pero ¿qué pasa? Envió a su hijo amado. Seguro que lo respetarán, pero cuando lo vieron los ladrones trataron el asunto, este es el heredero, dijeron, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Mis hermanos, si usted tiene tanto orgullo en su corazón que usted no se puede someter a los líderes, a los siervos del dueño de la viña, usted tampoco se va a someter al Hijo. Así que, ¿cómo podemos discernir que el orgullo está en el asiento del conductor de nuestros corazones? La última manera, cuando nos sujetemos por completo al temor al hombre. En otras maneras, nos damos por completo al temor al hombre. Miren el versículo 6, dice, pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta, así que respondieron, no sabemos de dónde era. O sea, estos hombres, después de ver todo lo que el Señor enseñaba, después de ver todos los milagros que Él tenía poder y autoridad para hacer, ellos le tienen más temor a la multitud que a Dios. Dios está entre ellos haciendo milagros, mas sin embargo ellos le temen más al hombre. Mis hermanos, miren lo que el Señor dice de esto en Jeremías 17. Miren lo que Él dice en el versículo 5, dice así: así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Mas sin embargo, mis hermanos, mire la diferencia entre aquel que tiene temor de Dios. Dice el versículo 7, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Mis hermanos, no vamos a sujetarnos al temor del hombre. ¿Qué otra cosa tenemos que desechar? Mis hermanos, punto número 2, tenemos que desechar la codicia egocéntrica. La codicia egocéntrica. El versículo 14 nos dice, pero cuando lo vieron al hijo, los ladrones trataron el asunto y miren lo que ellos dicen. Este es el heredero,
dijeron, matémoslo y la herencia será nuestra. Mis hermanos, o sea, la codicia, ¿verdad? La codicia es una herramienta tan fuerte del enemigo. Tan fuerte. La codicia nos lleva a quitar al Señor del asiento del que maneja nuestros corazones, y la codicia se sienta ahí. Son esos deseos que nosotros tenemos. No siempre tiene que ser dinero, pero deseamos algo que no es el Señor. Que no es el Señor. Y mis hermanos, ¿cómo podemos discernir que la codicia está en el asiento del conductor de nuestros corazones? ¿Cómo? Les voy a dar dos maneras que podemos discernir. Número uno, cuando ignoramos incesantemente la voluntad de Dios. Cuando nosotros constantemente hacemos nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Él, mis hermanos. Miren el versículo 8, dice, entonces Jesús dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Ellos vienen cuestionando a Jesús, ¿con qué autoridad? ¿Verdad? Y Jesús no les responde. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabe que aunque Él le diga, la autoridad con que yo hago esto es la de Dios, ellos no le van a obedecer. A ellos no les importa. Ellos no van a hacer la voluntad de Cristo. No importa lo que Él diga. Por eso el Señor les dice, bueno, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿De dónde es el origen del bautismo de Juan? ¿Es el origen del cielo o es el origen del hombre? ¿Ves lo que el Señor está haciendo? El Señor les está diciendo, si el origen del bautismo de Juan es del cielo, ¿por qué no le obedecieron? ¿Por qué no se sometieron a ese bautismo? ¿Por qué no se bautizaron? ¿Por qué no se arrepintieron? ¿Por qué, mis hermanos? Porque a ellos le vale. Porque ellos tienen la codicia de su propio corazón. Ellos van a hacer lo que les da la gana. Ellos no van a obedecer al Señor. Y mis hermanos, cuando nosotros ignoramos incesantemente la voluntad de Dios, cuando nosotros constantemente somos manejados por nuestros propios deseos, sin preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Miren lo que dice Santiago, no Santiago el que oramos para que fuera ya a los niños, pero el Santiago de la Biblia, ¿verdad? Miren lo que dice Santiago. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. ¿Qué es las pasiones? La codicia. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Mis hermanos, si nosotros vivimos una vida donde constantemente hacemos lo que nos da la gana, sin considerar, ¿verdad?, al Señor, la voluntad del Señor, entonces lo que eso significa es que la codicia egocéntrica es la que está sentada en el corazón de nosotros. Y número 2, cuando robamos descaradamente lo que es de Dios. Cuando robamos descaradamente lo que es de Dios. Mira el versículo 10, dice que llegada la cosecha, el dueño de la viña manda a su siervo, a labradores, para que le dieran parte de la cosecha. La razón por qué él manda a sus siervos es para recibir lo que le pertenece
al dueño de la viña. Mas sin embargo, los ladrones, mire que Jesús los llama ladrones, porque están descaradamente robándole al Señor lo que es del Señor. Mis hermanos, el Señor nos ha dado a su pueblo su viña. Él te ha dado a ti tiempo. Él te ha dado a ti talentos. Él te ha dado a ti tesoros. Todo lo que tú tienes es de Él. Y Él te lo ha dado a ti. Pero cuando el Señor viene a buscar lo que pertenece a Él, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos nosotros? Mis hermanos, miren lo que Pedro nos dice. Primera de Pedro 4:10 dice así: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Mis hermanos, el Señor te ha llenado, te ha bañado con su gracia en diversas formas. Pero eso te lo ha dado no para que tú simplemente lo tengas solo para ti mismo. Él te lo ha dado para que tú lo administres. Y Él es el dueño. Mis hermanos. Así que yo te voy a hacer una pregunta. ¿A quién pertenece tu tiempo? ¿A quién pertenecen tus talentos? ¿A quién pertenecen tus tesoros? ¿Y cómo estás bendiciendo al dueño de la viña con lo que Él te ha confiado? Mis hermanos, la tercera cosa que tenemos que desechar, y terminamos aquí, tenemos desechar la justicia egocéntrica. Así que desechamos, ¿verdad?, el orgullo egocéntrico, desechamos la codicia egocéntrica y por último desechamos la justicia egocéntrica. El versículo 17 dice: mirándolos fijamente, Jesús les dijo: entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Mis hermanos, el Señor Jesús, ¿verdad?, les dice esto porque ellos, al escuchar la parábola, yo creo que ellos entendieron exactamente lo que el Señor estaba diciendo. Es más, el texto nos dice que ellos sabían que Él estaba hablando de ellos mismos. ¿Ves? Y entonces ellos comienzan: no es posible, no es posible, eso no puede suceder. Eso no puede suceder, ¿verdad? Y en ese momento el Señor les dice: entonces, ¿qué significa esta profecía? Y el Señor está hablando de una profecía dada en Salmo 118. Una profecía la cual Isaías habla de ella también. Daniel habla de esa profecía también. 6 veces en el Antiguo Testamento se habla de la piedra angular que Dios va a establecer. Y miren, en el Salmo 118 dice así: ábrenme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entraron los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Ves lo que el salmista está diciendo? Mis hermanos, cuando Jesús dice que esta piedra angular va a caer sobre ellos y los va a hacer polvo, Él está hablando de justicia, mis hermanos. Él está hablando de justicia. El salmista está diciendo: Dios es mi salvación. Esta piedra que Dios ha establecido es mi justicia, es mi salvación. Así que, mis hermanos, ¿cómo podemos discernir que la justicia propia está reinando, está en el asiento del conductor de nuestros corazones? 2 cositas rápidas. 1,
cuando ignoramos incesantemente el juicio venidero de Dios. Lo ignoramos. En el versículo 16, y cuando Jesús dice, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué va a hacer con estos ladrones? ¿No los va a matar? Juicio. Mas sin embargo, ¿qué clama la gente? No, Dios no lo quiera. Mis hermanos, cuando nosotros vivimos nuestras vidas constantemente ignorando la realidad del juicio venidero de Dios, mis hermanos, nosotros hemos puesto la justicia propia egocéntrica en nuestros corazones. Y la segunda manera que hacemos eso, mis hermanos, es cuando creemos nuestros propios méritos ser suficientes. Mira lo que Jesús dice. Él dice, todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Mis hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Bueno, si nos vamos al Salmo 118, vemos que la piedra angular, ¿verdad?, es la base de la justicia del salmista. Lo que Jesús está diciendo, mis hermanos, es que nosotros tenemos que escoger. O vamos nosotros a ser puestos a través de la fe en Cristo Jesús, a través de nuestro arrepentimiento de nuestros pecados y nuestra creencia en el Hijo amado y el sacrificio del Hijo, o vamos nosotros a ser puestos para ser edificados en esa piedra angular. Usted sabe lo que es una piedra angular. Una piedra angular es la base, es la fundación de un edificio. Es la fundación más importante. Sin esa base se cae el edificio, se hace pedazos el edificio. Y lo que él está diciendo es que a través de nuestra edificación en esa piedra, si nosotros estamos puestos sobre esa piedra, Jesús nos va a hacer pedazos para edificarnos. Él nos va a edificar encima de la piedra angular que es nuestra justicia. En otras maneras, Él va a hacernos pedazos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos justicia. Él nos va a limpiar. Él está tomando la piedra de nuestros corazones y la está despedazando para poder usarla para ser edificados en la piedra angular. O vamos a tener esa opción, o si no, mis hermanos, si nosotros nos presentamos delante de Dios con nuestros propios méritos, con nuestra propia justicia, lo que va a pasar es que esa piedra angular va a caer sobre nosotros y nos va a hacer polvo. Así que, mis hermanos, o vas a ser edificado encima de la piedra angular que es Cristo Jesús, o vas a ser destruido bajo esa piedra, porque te presentaste delante de Dios en tus propios méritos. Miren lo que Isaías dice de esa piedra angular. Isaías 28, 14 al 16 dice así: por tanto, gobernantes insolentes de este pueblo de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Ustedes dicen, hemos hecho un convenio con la muerte, o sea, un trato. Hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar. Ustedes ven la estupidez de los líderes de Israel. Ellos han hecho un pacto, según ellos, con la muerte, con el sepulcro. Mas sin embargo, miren lo que dice el Señor. Por eso dice el Señor y Dios: miren, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que crea
no se tambaleará. En algunas Biblias dice, el que crea será salvo. En otras palabras, mis hermanos, o tú te paras delante de Dios en tus propios pactos, en tus propios méritos, en tu propia base, o te vas a parar delante de Dios en la piedra angular que es Cristo Jesús. Miren lo que el autor del libro de los Hechos dice. En Hechos 4:11 dice así: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Aquí está Pedro predicándole a los líderes de Israel y les dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Mis hermanos, si tú crees que tú eres bueno, si tú crees que, bueno, no, es que el Señor me va a aceptar porque yo soy un hombre bueno, yo cuido a mi familia, yo trabajo, y tú comienzas a nombrar todas las cosas que tú haces, tus méritos, como la base por la cual vas a ser aceptado delante de Dios, mis hermanos, la piedra angular que es Cristo Jesús te va a hacer polvo. Te va a hacer polvo. La única manera que vas a ser salvo es si tú desechas, tiras al piso todos tus méritos y te arrepientes y le dices: Jesús, salva. Y Él te tomará y Él te pondrá por encima de la base, de la fundación que es Cristo, y Él te va a santificar. Mis hermanos, los quiero dejar con estas reflexiones pastorales. Quiero hacerles una pregunta: ¿a quiénes están sujetos? ¿Están sujetos al Rey Jesús? ¿O están sujetos al Rey Satanás? Mis hermanos, usted tal vez dirá: ¿cómo tú le puedes poner ahí a Satanás el nombre de rey? Bueno, mis hermanos, eso no lo hago yo, eso lo hizo Jesús. Jesús dice que Él es el gobernante de esta tierra. Él es el gobernante de este mundo, mis hermanos. ¿Y sabes lo que Jesús le dijo en Juan 5 a estos mismos líderes de Israel? Él les dice: ustedes no me conocen porque ustedes son de su padre, Satanás. Mis hermanos, no hay un lugar donde nosotros podemos estar neutral. O tú estás sometido al Rey Jesús por fe en su sacrificio y su resurrección, en su victoria que celebramos la semana pasada, o tú estás sujetado a esa autoridad, ¿verdad? O si no, tú estás sujetado a la autoridad del camucho. Sí, mis hermanos. Y Él es el que llena nuestros corazones de orgullo propio. Él es el que llena nuestros corazones de codicia egocéntrica. Él es el que llena nuestros corazones de justicia egocéntrica propia, porque Él nos miente. Nos miente y tapa la verdad que está en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, si usted ve en su corazón algo de lo que hemos hablado aquí hoy, yo quiero que usted ore al Señor, se arrepiente de su
codicia, se arrepiente de su orgullo, se arrepiente de su justicia propia y que usted se someta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, también quiero dejarles con esta otra reflexión. Necesitamos cultivar humildad, reconociendo diariamente la propiedad de Jesús. Mis hermanos, todo lo que nosotros tenemos pertenece a Jesús. Todo lo que nosotros somos pertenece a Jesús. Mis hermanos, si nosotros no creemos nuestros propios reyes, nuestros propios amos, nosotros estamos muy mal. Tenemos que diariamente reconocer, ¿verdad?, que nosotros simplemente somos siervos, que nosotros somos dependientes de Él completamente. Mis hermanos, quiero dejarles con esta otra reflexión. Recibe el mensaje de Jesús por medio de sus mensajeros fieles. Mis hermanos, déjame decirte, yo sí creo que el Señor nos habla. Nos habla a través de su palabra cuando nosotros la leemos en nuestros momentos de reflexión a solas con el Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos habla a veces a través de sueños. Él nos habla a veces a través de voces que nosotros escuchamos en nuestra alma, ¿verdad? Pero déjenme decirle algo. La manera principal por la cual el Señor Jesucristo nos habla es a través de la palabra de Dios que es predicada cada domingo, y la palabra de Dios que tus pastores vienen a ti a aconsejarte, a enseñarte, a mostrarte, a modelarte. Esa es la manera principal por la cual el Señor te habla. Así que recíbela. Recibe ese mensaje. No rechaces a los mensajeros que Dios ha puesto delante de ti. Los dejo con esta otra. Entrega a Jesús lo que le pertenece a Él. Entrégaselo. Tu tiempo, tus talentos, tus tesoros, entrégaselo al Señor, mis hermanos. Yo creo que el Espíritu Santo puede hablar a tu corazón y mostrarte qué significa eso. No lo tengo que hacer yo. Por último, mis hermanos, deja que Jesús te despedace mientras Él te edifica en sí mismo. Oh, mis hermanos, como empecé esta tarde, muchas veces someternos, sujetarnos a la autoridad no es fácil. No es fácil seguir a Jesús, mis hermanos. No es fácil, ¿verdad? Cuando el Señor abre nuestros ojos a nuestro pecado, ¿verdad? No es fácil cuando el Señor nos muestra que estamos equivocados, ¿verdad? Que hay que tener un cambio de camino, un cambio de manera de pensar. No es fácil, mis hermanos, obedecer al Señor todos los días de nuestras vidas. Oh, pero mis hermanos, cuando nosotros nos sometemos a su autoridad, Él comienza a obrar en nosotros de una manera especial, y Él comienza, mis hermanos, a comenzar a despedazar esas áreas de nuestro corazón que necesitan ser desechadas, y Él comienza a edificar en nosotros su propia persona. Así que, mis hermanos, dejen que Jesús haga eso en sus corazones. Mis hermanos, yo quería decir una última cosa. Mis hermanos, yo soy un inútil. Yo soy un niño nicaragüense que no creció con padre, que a los 10 años dejé de vivir con mi familia, que anduvo de lugar en lugar, que no fui a la universidad. Mis hermanos, yo no soy nadie. Mas sin embargo, mis hermanos, si usted disfruta de cualquier cosa que yo diga, enseñanza, prédica, consejería, ¿verdad?, amor que le pueda dar en algún momento, mis hermanos, todo eso es la obra de mi Rey y Salvador Jesucristo.
Todo eso es la obra de mi Señor Jesucristo. Es la obra de Él, ¿verdad? De su gracia, de traerme y a veces tener que someterme a la fuerza, ¿verdad? A ciertas cosas. Mis hermanos, yo les digo, hay muchos hombres los cuales han obrado en mi vida y me han pastoreado a través de los años. Y yo le doy gracias al Señor por eso. No son hombres perfectos, son hombres con muchas faltas. Pero mis hermanos, el crecimiento no viene a solas. Viene cuando nosotros nos sometemos a los líderes que Dios ha puesto ahí. Yo soy el ejemplo, mis hermanos. Yo no fui a un seminario que me enseñara cómo predicar. ¿Sabe quién me ha enseñado a predicar? Pastores como el pastor Alex. Me han enseñado a predicar. Así que, hermanos, vamos a someternos a la autoridad de Cristo. Vamos a orar.